Todo comienza con un misterio antiguo, un enigma que ha atravesado generaciones y sigue generando debates hasta el día de hoy. La historia de Caín, el primer asesino, es bien conocida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucedió después de que fue marcado por Dios y condenado a vagar por la tierra? ¿Qué pasó con sus descendientes? Continuaron cargando con la maldición de su antepasado. Estas preguntas nos llevan a un viaje oscuro, lleno de misterios y secretos ocultos en las páginas de la Biblia. Si te gusta explorar estos misterios profundos, deja ya tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Y por supuesto, comenta abajo lo que crees que sucedió con la descendencia de Caín. Ahora vamos a sumergirnos en esta inquietante historia y descubrir qué pasó con la línea del hombre que desafió la orden divina. Caín, el primogénito de Adán y Eva, nació en un mundo lleno de promesas, pero también de fragilidades. Como el primer agricultor sabía cómo sacar sustento de la tierra, pero también fue el primero en sentir el peso de los celos y el rechazo. Cuando su ofrenda fue rechazada por Dios en favor de la de su hermano Abel, los celos se transformaron en algo mucho más oscuro, y entonces, en un acto impulsivo y definitivo, Caín mató a Abel, marcando el inicio de la trágica historia de la humanidad con el pecado. Pero la historia de Caín no termina ahí. Después de ser confrontado por Dios, Caín fue condenado a vagar por la tierra como un fugitivo, marcado para que nadie lo matara. Lo que siguió fue el surgimiento de una línea que lleva la marca del primer asesino. La maldición de Caín no solo afectó su vida, sino también la de sus descendientes. La descendencia de Caín comienza con el nacimiento de su hijo Enoc, y aquí es donde ocurre algo interesante. Caín construye una ciudad y le da el nombre de su hijo. A pesar de estar maldito, busca un legado, algo que permanezca en el mundo. Esa ciudad, que lleva el nombre de Enoc, es el símbolo de su intento de dejar algo atrás, algo que vaya más allá de su maldición. Sin embargo, detrás de esas construcciones y avances, algo oscuro continuaba acechando a esta línea. A partir de este momento, la historia de la descendencia de Caín comienza a entrelazarse con el desarrollo de la civilización humana. Sus descendientes se convierten en los primeros en crear herramientas de metal, en vivir en tiendas y criar ganado, en tocar instrumentos musicales. Sin embargo, por más progreso que hubiera, la sombra de la maldición de Caín seguía sus pasos. ¿Habrá redención para esta línea? ¿O estarán condenados para siempre a cargar con el peso de la sangre derramada por su antepasado? Caín, tras haber recibido la marca que lo condenaba a vagar por la tierra, no desapareció en el olvido. Aunque llevaba el peso del primer asesinato, también buscaba construir algo que dejara su huella en el mundo. Así que, al salir del Edén, encontró un lugar donde establecerse, un sitio donde el castigo de Dios no lo alcanzara completamente. Fue ahí donde Caín tuvo un hijo al que llamó Enoc, y en su honor construyó una ciudad, la primera mencionada en la Biblia, la ciudad de Enoc. Ahora, piensa en esto. Caín, el hombre marcado por el pecado, se convirtió en el primer constructor de una civilización. ¿No es una paradoja que alguien tan vinculado a la maldición y la violencia sea quien levanta los cimientos de una ciudad? Esta ciudad, aunque llevase el nombre de su hijo, llevaba consigo el eco del crimen de su fundador. Las paredes y las calles, aunque nuevas, estaban manchadas por el recuerdo del primer derramamiento de sangre. Mientras la ciudad crecía, también lo hacía la descendencia de Caín. Enoc, su hijo, prosperó y sus hijos comenzaron a poblar la tierra. Sin embargo, el legado de violencia seguía latente.
La Biblia menciona a varios de los descendientes de Caín, pero uno de los más destacados fue Lamec, un hombre que no solo siguió los pasos de su antepasado, sino que los llevó aún más lejos. Lamec es presentado como un hombre orgulloso de su capacidad para matar. En un momento se dirige a sus esposas y les confiesa que ha matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo. Pero lo más perturbador es su arrogancia, cuando declara que si Caín sería vengado 7 veces, Lamec lo sería 77 veces. Este hombre, descendiente directo de Caín, no solo replicaba la violencia, sino que la multiplicaba, glorificándola. Este patrón de violencia, que comenzó con el primer homicidio, parecía haberse afianzado en la descendencia de Caín. Por un lado construían, desarrollaban la civilización, y por el otro perpetuaban el ciclo de sangre y venganza. Era como si la maldición de Caín nunca hubiera sido realmente superada, sino que se transmitía de generación en generación, afectando todo lo que sus descendientes tocaban. La ciudad de Enoc, aunque un símbolo de progreso, se convirtió en el escenario de esta tensión entre la civilización y la corrupción, entre la creación y la destrucción. Y mientras más avanzaban, más se hundían en la sombra del pecado original. A medida que la descendencia de Caín crecía, la civilización que fundaron comenzó a destacarse en varios aspectos. No solo construyeron ciudades, sino que también desarrollaron avances tecnológicos y culturales que en ese entonces marcaron el rumbo de la humanidad. Entre los descendientes de Caín se mencionan figuras claves como Jabal, quien fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, el padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Tubal-Caín, un herrero experto, el primero en forjar herramientas de bronce y hierro. La familia de Caín no era solo una sucesión de violentos, también eran pioneros en el desarrollo de la civilización humana. Es curioso pensar que, aunque Caín fue el primero en mancharse las manos con sangre, su descendencia fue responsable de crear lo que podríamos considerar los primeros pasos hacia una sociedad organizada. ¿Cómo es posible que de la misma línea que nació del pecado surgiera tanto progreso? Sin embargo, al igual que la ciudad de Enoc, estos avances estaban siempre bajo la sombra de la maldición de su ancestro. Jabal, Jubal y Tubal-Caín eran hijos de Lamec, el mismo hombre que había proclamado orgullosamente su asesinato y había glorificado la venganza. Cada uno de ellos, en su especialidad, contribuyó al crecimiento de su comunidad, pero en el fondo, la maldición de Caín seguía presente en su linaje. Mientras más se esforzaban por avanzar, más parecía perseguirlos la sombra del pecado original. Lamec, quien ya había revelado su naturaleza violenta, también es una figura clave en la perpetuación de la maldición. Su arrogancia y su desprecio por la vida humana parecen haber infectado a sus hijos. Aunque no se nos cuenta explícitamente sobre la moral de estos descendientes, es fácil imaginar que el legado de violencia de su padre y de su antepasado, Caín, aún permanecía latente. Así que por un lado, tenemos una familia que introduce herramientas, música, agricultura avanzada, pero por el otro está el recuerdo imborrable de la sangre derramada. ¿Podemos considerar realmente a esta familia como pionera del progreso? ¿O estaban simplemente levantando monumentos sobre un fundamento corroído por la maldición de Caín? A medida que avanzaba la civilización que ellos ayudaron a construir, también lo hacía la corrupción interna. El desarrollo tecnológico y cultural no fue suficiente para limpiar las manchas del pecado original que seguían presentes en la línea de Caín. Sus logros, aunque impresionantes,
nunca pudieron ocultar del todo la violencia y la destrucción que los precedían. Marcado por la sombra del pecado y la maldición que Caín dejó en su linaje. A medida que la descendencia de Caín continuaba expandiéndose, también lo hacía la corrupción que parecía estar enraizada en su linaje. Si bien sus avances en la música, la metalurgia y la agricultura eran notables, el rastro de violencia y maldad seguía presente. Este linaje no solo cargaba con la maldición de Caín, sino que también comenzaba a reflejar una creciente desconexión espiritual con Dios. Se puede sentir cómo, a lo largo de las generaciones, esta desconexión profundizó un abismo entre ellos y la pureza del propósito divino. Uno de los descendientes más emblemáticos en este sentido fue Tubal-Caín. Como el primer herrero, sus habilidades para trabajar el metal lo llevaron a fabricar herramientas y armas. Aunque esta capacidad representaba un avance tecnológico significativo, también desató un potencial oscuro. Las herramientas que originalmente estaban destinadas a facilitar la vida y aumentar la prosperidad, se convirtieron rápidamente en instrumentos de violencia y poder destructivo. Las armas forjadas por Tubal-Caín se usaron para continuar el legado de derramamiento de sangre que comenzó con su ancestro. Imaginen por un momento el impacto que esto tuvo en las sociedades que estaban comenzando a formarse. Mientras otros clanes o linajes podían estar dedicados a la paz o a buscar la comunión con lo divino, la descendencia de Caín se destacaba por su capacidad de hacer la guerra, de imponer su voluntad a través de la fuerza. Aunque habían logrado avances en la construcción de ciudades y en la creación de arte, sus armas eran un recordatorio constante de la maldición que seguían cargando. Tubal-Caín, como el maestro herrero, había hecho del hierro y el bronce una extensión de la violencia de Caín. Pero la tragedia no se detiene ahí. La figura de Lamec, el orgulloso asesino que clamó que su venganza sería 70 veces mayor que la de Caín, simboliza cómo el pecado original no solo fue heredado, sino multiplicado. Lamec no solo glorificaba la violencia, la convirtió en su estandarte, una afirmación de que el poder y la brutalidad eran los legados verdaderos de su linaje. Bajo su liderazgo, la descendencia de Caín se sumió aún más en la oscuridad, alejándose de cualquier posibilidad de redención. Mientras la civilización avanzaba, la corrupción de la descendencia de Caín también lo hacía. La creación de armas, la exaltación de la violencia y el alejamiento de Dios marcaron una trayectoria que no tenía retorno. El linaje de Caín había alcanzado grandes logros materiales, pero espiritualmente estaban más perdidos que nunca. A cada paso que daban hacia adelante, parecían hundirse más en el legado de pecado que los definía desde su origen. A pesar de los grandes logros materiales de la descendencia de Caín, su historia es un testimonio de la desconexión espiritual y moral que los definió. Mientras que otros linajes de la humanidad buscaban la cercanía con Dios, el linaje de Caín parecía perderse en el eco de la maldición que los perseguía desde el primer asesinato. La violencia, la arrogancia y el orgullo se convirtieron en los pilares de su identidad, y eso culminó en la figura de Lamec y sus descendientes. Lamec, un hombre marcado por la brutalidad, no solo replicó el pecado de Caín, sino que lo glorificó abiertamente. Mientras Caín, al menos, había mostrado temor ante la condena de Dios, Lamec parecía desafiar cualquier juicio divino. Se jactaba de haber matado no una, sino 2 veces, proclamando que su venganza sería 70 veces mayor que la de su antepasado. Esta declaración no solo marcó un punto de no retorno en la historia de la descendencia de Caín, sino que también
reflejó cómo la corrupción había echado raíces profundas en este linaje. El espíritu de la violencia y el orgullo de Lamec resonó en cada una de las generaciones que lo siguieron. Los descendientes de Caín, a pesar de su éxito material, se convirtieron en símbolos de lo que sucede cuando la humanidad se desvía del camino de Dios. Habían construido ciudades, habían perfeccionado el arte de trabajar el metal y la música, pero todo esto estaba manchado por la oscuridad que no podían eludir. Es como si el pecado de Caín, que al principio había sido un acto impulsivo y desesperado, se hubiera convertido en una característica definitoria de toda su línea, multiplicándose a través de las generaciones. El desarrollo de la civilización en manos de la descendencia de Caín fue un progreso marcado por el pecado. No podían escapar del ciclo de violencia que había comenzado con su antepasado. Sus logros, aunque impresionantes a los ojos humanos, estaban impregnados de una corrupción interna que los alejaba cada vez más de la redención. La violencia se había normalizado, la venganza se había glorificado, y cualquier posibilidad de reconciliación con Dios parecía haberse desvanecido por completo. Es importante recordar que, mientras la descendencia de Caín avanzaba tecnológicamente, también lo hacía moralmente hacia un abismo. Estaban creando una sociedad donde la fuerza y la destrucción eran celebradas, mientras que los valores de paz y justicia quedaban relegados a un segundo plano. Todo esto culminó en una civilización que, aunque avanzada en muchos sentidos, estaba condenada espiritualmente. Esta es la tragedia de la descendencia de Caín. Una línea que, a pesar de sus logros, nunca pudo escapar de la sombra del pecado. El legado de Caín no solo fue el asesinato de su hermano, sino también la creación de una civilización que parecía destinada a repetir sus errores una y otra vez, sin esperanza de redención. La historia de la descendencia de Caín culmina en una reflexión profunda sobre el destino de aquellos que se alejan de Dios. A medida que las generaciones pasaban, se hacía cada vez más evidente que el linaje de Caín, aunque materialmente exitoso, estaba espiritualmente perdido. El orgullo, la violencia y la arrogancia que habían caracterizado a Lamec y sus hijos no eran simplemente hechos aislados, sino el reflejo de una civilización construida sobre el pecado. En este punto, es esencial comprender que, aunque la Biblia no sigue detallando las vidas de los descendientes de Caín, el legado de su corrupción se siente en la humanidad entera. La línea de Caín, a pesar de su aparente éxito en los campos de la música, la agricultura y la metalurgia, fue una civilización que, en última instancia, colapsó bajo el peso de su propio pecado. La violencia que los definía, la desconexión con Dios y su creciente arrogancia frente al juicio divino marcaron su destino. Es aquí donde el relato de la descendencia de Caín toma un giro inquietante. La Biblia sugiere que la maldad de la humanidad había llegado a un punto tal que Dios decidió intervenir de manera radical. El diluvio, que se narra posteriormente en las Escrituras, es una respuesta directa a la corrupción y la maldad que habían permeado la tierra. Aunque no se menciona explícitamente, se puede intuir que la influencia de la descendencia de Caín contribuyó significativamente a este estado de decadencia. La civilización de Caín, construida sobre avances tecnológicos y culturales, estaba irremediablemente condenada. Su legado no fue solo el progreso, sino también la propagación de una maldad que infectó a toda la humanidad. El diluvio sería la purga definitiva, una limpieza del mundo que Dios consideró necesaria para restaurar la creación. La línea de Caín,
junto con muchas otras, sería eliminada, y solo Noé y su familia descendientes de Set, hermano de Abel, serían preservados para comenzar de nuevo. Este contraste entre la línea de Caín y la de Set es clave. Mientras que Caín y sus descendientes se enfocaron en logros materiales y se hundieron en la violencia, la línea de Set se destacó por su búsqueda de comunión con Dios. Fue de esta línea que nació Noé, el hombre justo que sería elegido para preservar a la humanidad tras el diluvio. La descendencia de Caín, por otro lado, desapareció en las aguas del juicio divino, dejando atrás solo una lección sombría sobre las consecuencias del pecado no arrepentido. Así, la historia de la descendencia de Caín se convierte en un recordatorio eterno de cómo la desobediencia a Dios, el orgullo y la violencia pueden conducir a la destrucción total. No importa cuán grandes sean los logros materiales, si la fundación está podrida por el pecado, todo colapsa al final. La humanidad no solo debe avanzar tecnológicamente, sino también mantener una relación con lo divino para evitar caer en el mismo ciclo de corrupción y decadencia.